Lección 1. Cómo elegir los accesorios para un evento. Me encanta esta boutique. La selección es fantástica. Sin duda, creo que un collar llamativo en un bolso de mano quedaría bien. Suena como una combinación perfecta. Un collar llamativo puede realzar cualquier atuendo. Exacto, le añade un toque de elegancia y personalidad. ¿Tienes algún atuendo específico en mente para el evento? Sí, planeo usar un sencillo vestido negro. Es una elección clásica. El collar realmente destacará. Estoy de acuerdo. El bolso de mano debería combinar muy bien con las joyas. Deberíamos buscar un bolso con detalles metálicos. Sí, eso completaría el look a la perfección. Me entusiasma ayudarte a encontrar los accesorios perfectos. Gracias. Tu opinión significa mucho para mí. Creo que los accesorios son tan importantes como el atuendo en sí. Absolutamente. Demuestra atención al detalle. Veamos si también podemos encontrar un par de pendientes a juego. Buena idea. Un conjunto completo lucirá aún más impresionante. Ya me imagino lo increíble que te verás. Gracias. Espero brillar en el evento. Juntos crearemos un look fabuloso para ti. Lección 2. La importancia del apoyo financiero en el deporte. Ver a estos atletas es inspirador. Realmente lo es. Muchos de ellos son increíblemente talentosos. Sin embargo, me pregunto cuántos de ellos tienen dificultades económicas. Es cierto, sin apoyo financiero muchos no podrían permitirse formarse. Exacto, entrenar y competir en eventos internacionales puede resultar caro. Sí, los costos de entrenamiento, equipo y viaje se acumulan rápidamente. Es lamentable que las barreras financieras puedan limitar las oportunidades. Por supuesto, los atletas sin apoyo podrían perder la oportunidad de cumplir sus sueños. Los patrocinios y las subvenciones pueden marcar una gran diferencia. Claro que sí, este tipo de apoyo permite a los atletas concentrarse en su entrenamiento. ¿Qué opinas de los programas comunitarios? ¿Crees que ayudan? Sí, los programas locales pueden proporcionar recursos y tutoría. Me encanta cómo las comunidades pueden fomentar el talento joven. Crea un sentimiento de pertenencia y motivación en los atletas. ¿Crees que debería generarse mayor conciencia sobre este tema? Sin duda, resaltar estos desafíos puede fomentar el apoyo. Juntos podemos abogar por una mejor financiación del deporte. Sí, todo atleta merece una oportunidad para brillar en el escenario internacional. Brindemos por nuestros futuros campeones. Lección 3. Opciones de alimentación saludable. He estado intentando reducir mi consumo de alimentos procesados y añadir más frutas y verduras. Esa es una decisión inteligente. ¿Has notado algún cambio?
Sí, me siento con más energía durante todo el día. Eso es fantástico. La nutrición juega un papel muy importante en cómo nos sentimos. Absolutamente. También he notado que estoy durmiendo mejor. ¡Qué gran ventaja! ¿Qué frutas y verduras te gustan? Me encantan las bayas y las verduras de hoja verde. Son muy versátiles. Estoy de acuerdo. Las bayas son deliciosas en batidos de avena. Sí, y las verduras de hoja verde se pueden añadir a las ensaladas o a los batidos. ¿Has probado a experimentar con diferentes recetas? Sí, anoche preparé un salteado con varias verduras. ¡Qué rico suena! Los salteados son una excelente manera de aprovechar las verduras. Sí, lo son. También añadí un poco de tofu para obtener proteínas. Parece una comida equilibrada. ¿Piensas seguir con esta tendencia? Sin duda, quiero explorar más opciones basadas en plantas. Ese es un objetivo estupendo. Descubrir nuevos alimentos puede ser muy divertido. Tengo muchas ganas de ver cómo responde mi cuerpo a estos cambios. Creo que con el tiempo te sentirás aún mejor. Brindemos por nuestra salud y por tomar decisiones alimentarias inteligentes. Lección 4. Finalizando la velada. He pasado una noche maravillosa. Yo también. Fue un placer reencontrarme con todos. Me siento muy relajada en esta acogedora habitación. Sí, el ambiente es perfecto para una reunión. Me encanta la música suave que suena de fondo. Le da un toque agradable al ambiente general. Espero que tú también tengas una velada maravillosa. Gracias. Planeo leer un poco antes de acostarme. ¡Qué maravilla! ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Estoy leyendo una novela de misterio. Es muy emocionante. Me encantan los buenos misterios. Te mantienen en vilo. Sí, estoy deseando ver cómo se desarrolla. Bueno, ya me tengo que ir a casa. Buenas noches. Buenas noches. Que tengas un buen viaje de regreso. Gracias. Espero que disfrutes de una velada acogedora. Claro que sí. Planifiquemos reunirnos pronto. Sin duda, espero con ilusión nuestro próximo encuentro. Lección 5. Apoyo a la comunidad de ancianos. He estado pensando en cómo las personas mayores y jubiladas a menudo se enfrentan a dificultades financieras. Sí, es cierto. Muchas personas mayores no tienen muchas posibilidades de ganar mucho dinero nuevo. La idea de la inseguridad financiera puede resultarles estresante. Por supuesto, es importante brindar apoyo y recursos. ¿Qué crees que podemos hacer para ayudar? Podríamos organizar talleres sobre presupuestos y planificación financiera. Es una idea fantástica. La educación puede capacitarlos para administrar mejor sus finanzas.
También podríamos invitar a expertos locales para que compartan sus consejos. Sí, la opinión de profesionales sería invaluable. Además, podríamos crear un grupo social para que se conecten. Eso ayudaría a reducir la soledad y a fomentar las amistades. Sí, la interacción social puede mejorar enormemente su bienestar. ¿Has considerado también actividades que promuevan la salud física? Sin duda, las clases de ejercicio pueden mantenerlos activos y participativos. Es maravilloso cómo podemos apoyar su calidad de vida en general. Sí, cada pequeño esfuerzo cuenta para marcar la diferencia. Tengo muchas ganas de ver cómo se recibirá nuestro taller. Yo también. Juntos podemos generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Brindemos por ayudar a los adultos mayores a sentirse valorados y apoyados. Lección 6. Planes diarios. Creo que empezar el día con café definitivamente marca la diferencia. Estoy de acuerdo. Me da la energía que necesito para afrontar el día. Y bien, ¿qué planes tienes para hoy? Tengo que hacer algunos recados y luego leer un poco. Eso suena productivo. ¿Qué estás leyendo? Estoy adentrándome en una nueva novela de ficción histórica. Me encanta la novela histórica. Es como viajar en el tiempo. Sí, te transporta a diferentes épocas y lugares. ¿Tienes algún recado específico que necesites hacer? Necesito comprar alimentos e ir a la oficina de correos. Eso suena factible. Podría acompañarte a hacer las compras. Eso sería genial. Siempre es más divertido, en compañía. Además, puedo ayudar a llevar las bolsas. Lo agradezco. Tiendo a comprar más de lo que planeo. Esa es la alegría de hacer la compra. Nunca sabes lo que puedes encontrar. Exacto. A veces, descubro nuevos ingredientes para probar. Estoy emocionada por ver qué encontraremos hoy. Yo también. Terminemos nuestro café y empecemos. Que tengas un día productivo y agradable. Lección 7. Consejos de adiestramiento para mascotas. Es importante minimizar las distracciones al entrenar mascotas. Es cierto, les ayuda a concentrarse en la tarea que tienen entre manos. Pero ¿qué ocurre si mi mascota es terca y no me hace caso? Las mascotas testarudas pueden ser todo un reto. La paciencia es clave. Estoy de acuerdo. A veces me siento frustrado cuando ignoran las órdenes. Les pasa a muchos dueños de mascotas. La constancia puede ser de gran ayuda. Sí, si repito las órdenes a la misma hora todos los días, puede que funcione mejor. Exacto. La rutina puede facilitarles el aprendizaje. ¿Qué opinas de las recompensas? ¿Crees que son efectivas? Por supuesto, el refuerzo positivo es un gran motivador.
Yo uso golosinas, pero me pregunto si los juguetes también funcionarían. Los juguetes pueden ser sin duda una buena recompensa, especialmente para las mascotas juguetonas. Intentaré utilizar tanto premios como juguetes durante las sesiones de entrenamiento. Esa es una estrategia inteligente. Variar las cosas lo hace más interesante. ¿Cuánto debe durar cada sesión de entrenamiento? Las sesiones cortas de unos 10 a 15 minutos suelen ser las mejores. Eso suena factible. Quiero que el entrenamiento de mi mascota siga siendo divertido. Sí, una mascota feliz tiene más probabilidades de aprender rápidamente. Agradezco tus consejos. Los pondré en práctica a partir de mañana. Lección 8. Descubriendo joyas locales. ¿Hay algún lugar poco conocido que también debería visitar? Por supuesto, deberías visitar el barrio de Trastevere. He oído maravillas de él. ¿Qué lo hace especial? Es conocida por sus encantadoras calles y su hermosa arquitectura. ¡Qué maravilla! Me encanta explorar barrios únicos. Los restaurantes de allí sirven algunos de los mejores platos italianos. Ahora me está dando hambre. ¿Alguna recomendación en particular? Debes probar la pasta de la trattoria da Enzo. Lo añadiré a mi lista. ¿Qué más debería haber en Trastevere? La iglesia de Santa María en Trastevere es impresionante. Me encantan los sitios históricos. Sin duda los visitaré. Además, la zona cuenta con preciosas plazas donde relajarse y observar a la gente. Parece el lugar perfecto para relajarse. Sí, trae tu cámara. Las vistas son impresionantes. Lo haré. Estoy deseando capturar la belleza de la ciudad. Planeemos un día para explorar Trastevere juntos. Eso sería maravilloso. Brindemos por descubrir tesoros ocultos. Lección 9. Establecimiento de metas personales. Ese es un compromiso bastante importante el que estás asumiendo con tu nuevo proyecto. Sí, requiere mucha dedicación. ¿Y tú? Yo también estoy asumiendo un nuevo reto. ¿Qué esperas lograr durante este tiempo? Espero desarrollar mis habilidades y tener un impacto positivo. Eso es admirable. ¿En qué habilidades específicas te estás centrando? Quiero mejorar mis habilidades de liderazgo y comunicación. Esas son cualidades esenciales. ¿Cómo planeas desarrollarlas? Buscaré talleres y oportunidades de voluntariado. Esa es una excelente estrategia. Aprender a través de la experiencia es invaluable. Sí, además, me permite conocer gente nueva y ampliar mi red de contactos. Las redes de contactos pueden abrir muchas puertas. Me estoy centrando en mejorar mis habilidades técnicas. Eso suena interesante. ¿En qué área de la tecnología estás interesado? Estoy adentrándome en el análisis de datos. Es un campo en auge. Por supuesto, los datos están adquiriendo cada vez más importancia en muchas industrias.
Espero utilizar mis habilidades para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas. Esa es una meta que vale la pena. Creo que lo lograrás. Gracias. Apoyémonos mutuamente para alcanzar nuestras metas. Lección 10. Planificando un día de playa. ¿Y tú, tienes alguna idea de a dónde ir este fin de semana? He oído maravillas de la playa. Suena maravilloso. ¿En qué playa estás pensando? Estaba considerando el que está junto al paseo marítimo. Tiene mucho que ofrecer. Es un lugar muy popular. ¿Qué actividades podemos hacer allí? Podríamos nadar, tomar el sol o incluso jugar al voleibol playa. Me encanta el voleibol playa. Siempre es una forma divertida de disfrutar del sol. Sí. Además, hay estupendos puestos de comida a lo largo del paseo marítimo. Eso suena tentador. Me vendría bien un poco de marisco fresco. Por supuesto, un taco de pescado en la playa suena perfecto. ¿Crees que deberíamos traer algo especial? Quizás una nevera portátil con bebidas y aperitivos sería buena idea. Excelente idea. La hidratación es importante bajo el sol. Deberíamos llevar también sillas de playa y sombrillas. Sí, sería agradable tener algo de sombra para relajarse. Estoy emocionada por este día de playa. Yo también. Será una escapada perfecta de la ciudad. Finalicemos nuestros planes y reunamos todo lo que necesitamos. Por un día lleno de diversión en la playa. Lección 11. Artículos esenciales para la compra de alimentos. Me alegra que hayamos podido planificar las comidas juntos. Por supuesto, agradezco tu ayuda. Ahora me siento más preparada para ir al supermercado. Qué bien oír eso. ¿Qué tienes en tu lista? Tengo frutas y verduras frescas, cereales y algunas proteínas. Perfecto. Esos son los elementos esenciales para una alimentación equilibrada. Debo incluir también algunos aperitivos. Sí, los refrigerios saludables pueden mantenerte con energía. Añadiré frutos secos y yogur a mi lista. Son excelentes opciones. Son nutritivas y sabrosas. ¿Y las especias? ¿Crees que necesito alguna? Por supuesto, las especias pueden realzar significativamente tus platos. Voy a comprar algunas hierbas y especias. Le dan un sabor increíble. Exacto. Cocinar se vuelve divertido con los condimentos adecuados. ¿Cómo te organizas salir de compras? Siempre me atengo a mi lista y agrupo los elementos por sección. ¡Qué buena idea! Ahorra tiempo y reduce las compras impulsivas. Sí, además, me ayuda a no olvidar nada importante. Seguiré esa estrategia en mi viaje. Genial. Lo harás estupendamente. Disfruta de tus compras. Gracias. Les mantendré informados.
Lección 12. Nervios previos a la carrera. El día antes de una carrera puede ser bastante estresante, ¿verdad? Por supuesto, muchos corredores sienten una mezcla de emoción y ansiedad. Me pregunto cómo se sentirán algunos de estos participantes en este momento. Esta podría ser su primera carrera, lo que puede aumentar los nervios. Sí, la presión por rendir bien puede ser intensa. Quizás no estén en buena forma debido a los nervios previos a la carrera. Es posible, puede afectar su rendimiento. Espero que recuerden disfrutar de la experiencia, independientemente del resultado. Exacto, cada carrera es una oportunidad de aprendizaje. Además, el ambiente aquí es muy alentador. Sí, todos se animan mutuamente, lo cual es motivador. Me encanta el sentido de comunidad que se vive en estos eventos. Es inspirador ver a la gente superando sus límites. Exacto, independientemente de su tiempo final, ya son ganadores. Esa es una excelente manera de verlo. ¿Alguna vez te has sentido así de nervioso antes de una carrera? Sí, lo he hecho, pero siempre me recuerdo a mí misma que debo centrarme en el camino. ¡Qué buena idea! Disfrutar del proceso puede marcar una gran diferencia. Animemos a todos cuando empiecen. Por supuesto, que todos los participantes tengan un día de carrera exitoso. Lección 13. Cómo divertirse en días lluviosos. Oye, ¿alguna vez te has aburrido en un día lluvioso? Sin duda, es difícil encontrar cosas que hacer cuando el tiempo está gris. Sé a qué te refieres. A veces parece que el día se hace eterno. Sí, a menudo me cuesta mantenerme motivada en casa. ¿Qué sueles hacer para pasar el tiempo? A veces veo películas o me maratoneo una serie. Esa es una elección clásica. ¿Alguna recomendación para una buena película? Hace poco vi una comedia que me hizo reír de principio a fin. Me encanta reírme. ¿Cuál era el título? Se llamaba El Gran Hotel Budapest. ¿Lo has visto? Sí, es divertidísimo y está bellamente realizado. Totalmente cierto. ¿Y tú, cómo llevas el aburrimiento? Me gusta leer libros, especialmente de misterio. Eso suena interesante. ¿Tienes alguna novela de misterio favorita? Me encanta La chica del dragón tatuado. He oído maravillas de él. Debería añadirlo a mi lista de lectura. Sin duda deberías leerlo. Es un libro que te engancha desde la primera página. Otra idea para los días de lluvia es intentar cocinar algo nuevo. ¡Qué sugerencia fantástica! Cocinar puede ser una aventura muy divertida. Sí, además, después podrás disfrutar de una deliciosa comida. Brindemos por aprovechar al máximo los días lluviosos con actividades divertidas. Lección 14. El fracaso de Fosbury.
¿Sabías que la técnica del Fosbury Flop se introdujo en 1968? Sí, fue revolucionario en el mundo del salto de altura. Así es, Dick Fosbury utilizó una nueva técnica que cambió el deporte. Me resulta fascinante cómo la innovación de una sola persona puede impactar a toda una disciplina. Por supuesto, antes de Fosbury, los atletas utilizaban técnicas tradicionales. Es asombroso ver la rapidez con la que evolucionó el deporte tras su éxito. Me pregunto qué le inspiró a intentar algo tan diferente. Debió de tener mucha confianza en su método. Sin duda, se necesitó valentía para ir contra la corriente. ¿Crees que otros atletas se mostraron escépticos al principio? Supongo que sí, aceptar el cambio puede ser difícil. Pero una vez que vieron los resultados, probablemente reconsideraron su postura. Sí, el Fosbury Flop se convirtió en una técnica estándar en muy poco tiempo. Me encanta cómo la innovación puede conducir a grandes avances en el deporte. Esto demuestra la importancia de la creatividad y el pensamiento innovador. Exacto. Todo gran atleta tiene que aceptar el cambio en algún momento. Brindemos por quienes se atreven a ser diferentes. Lección 15. Alimentación saludable. ¿Sigues alguna dieta en particular? No, simplemente me estoy centrando en una alimentación equilibrada. Eso suena lógico. El equilibrio es clave para una buena nutrición. Exacto. Intento incluir una variedad de alimentos en mis comidas. ¿Qué consideras de esencial para una dieta equilibrada? Creo en la importancia de incorporar frutas, verduras, proteínas y cereales integrales. Esa es una base sólida. Preparas tus comidas con antelación. Sí, me ayuda a mantenerme enfocada durante la semana. ¿Qué sueles preparar con antelación? Me gusta cocinar cereales y asar verduras para preparar comidas fáciles. ¡Qué rico suena! ¿Tienes alguna receta favorita? Me encanta preparar ensalada de quinoa con muchas verduras coloridas. ¡Qué refrescante suena! Debería probarlo alguna vez. Sin duda deberías probarlo. Es sencillo y muy nutritivo. ¿Te das algún capricho de vez en cuando? Por supuesto, creo en la moderación. Esa es una excelente estrategia. Hace que todo sea más ameno. Exacto. La vida es demasiado corta como para saltarse el postre por completo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu dulce favorito? Me encanta el chocolate negro. Es intenso y reconfortante. El chocolate negro es una excelente opción. Además, tiene beneficios para la salud. Sí, brindemos por disfrutar tanto de la comida sana como de los caprichos. Salud por eso. Sigamos explorando estas opciones saludables. Lección 16. Preparándonos para el invierno. Empieza a hacer frío. Hoy hace mucho viento.
Sí, presiento que se acerca el invierno. Hora de abrigarse bien. Debería revisar mi ropa de invierno. Ya tienes la tuya lista. Sí. Siempre me preparo con antelación para que no me pillen desprevenida. Esa es una estrategia inteligente. ¿Cuál es tu prenda imprescindible para el invierno? Sin duda, una bufanda cálida y con estilo. Marca la diferencia. A mí también me encantan las bufandas. Aportan calidez y estilo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu imprescindible para el invierno? No puedo vivir sin mis guantes térmicos. Las manos frías son lo peor. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has probado alguna vez los guantes calefactables? No las he probado, pero tengo curiosidad. ¿De verdad funcionan? Sí, son fantásticas para mantener las manos calientes. Eso suena como una inversión que vale la pena. Lo consideraré. Deberías. Las aventuras invernales serán mucho más divertidas. Hablando de aventuras, ¿tienes algún plan para el invierno? Quiero ir a patinar sobre hielo y quizás visitar un mercado navideño. Esas actividades suenan muy divertidas. Me encantaría participar. Por supuesto, aprovechemos al máximo la temporada de invierno juntos. Por la ropa de abrigo y las emocionantes aventuras invernales. Lección 17. La emoción de las carreras. Miren a los atletas en la pista. Están listos para competir entre sí. Sí, me encanta la energía que se respira aquí. Es súper motivadora. Es fascinante ver quién puede correr más rápido. Por supuesto, cada corredor tiene su técnica única. Me pregunto qué les pasará por la cabeza antes de que empiece la carrera. Me imagino que están concentrados y visualizando su actuación. Eso es probable. La preparación mental es tan importante como el entrenamiento físico. ¿Tienes algún atleta favorito al que admires? Admiro mucho a Usain Bolt. Su velocidad es increíble. Es realmente extraordinario. Sus récords son difíciles de superar. ¿Y tú? ¿Quién te inspira en el deporte? Admiro a Florence Griffith Joyner. Su estilo y velocidad eran inigualables. Fue una verdadera pionera. Es maravilloso ver a las mujeres sobresalir en los deportes. Sí, las atletas femeninas continúan rompiendo barreras e inspirando a otras. Espero ver finales emocionantes en las carreras de hoy. A mí también. La emoción de la competencia es estimulante. Animémoslos mientras toman sus marcas. Lección 18. Reflexiones sobre la carrera profesional. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese puesto antes de pasar al siguiente? En total pasé alrededor de 5 años en ese puesto. Eso es muchísimo tiempo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me encantaron los retos que presentaba. Cada día era diferente. Qué interesante.
¿Aprendiste alguna habilidad específica durante ese tiempo? Sí, desarrollé sólidas habilidades de liderazgo y resolución de problemas. Son invaluables. ¿Te enfrentaste a algún desafío importante? Por supuesto, gestionar un equipo puede ser bastante exigente a veces. Me lo imagino. ¿Qué estrategias utilizaste para superar esos desafíos? Me centré en la comunicación clara y en fomentar un ambiente positivo. Eso suena efectivo. Una buena dinámica de equipo es esencial. Realmente lo es. Creo que condujo a una mayor colaboración y al éxito. ¿Qué te impulsó a seguir adelante después de 5 años? Quería explorar nuevas oportunidades y seguir creciendo. ¡Qué decisión tan valiente! El cambio puede ser intimidante, pero también gratificante. Sí, estoy entusiasmado con los nuevos retos que se avecinan. Estoy deseando ver a dónde te lleva tu carrera profesional. Gracias. Agradezco mucho tu apoyo. Por nuevas aventuras. Salud por eso. Sigamos animándonos mutuamente en nuestros caminos.